En este video revisaremos los conceptos de estrés oxidativo. El estrés oxidativo es un estado de los organismos vivos en que la producción de las especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno superan a las defensas antioxidantes del organismo, produciéndose daño en moléculas de lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Como consecuencia de este daño puede producirse inflamación y muerte celular. Revisemos brevemente el funcionamiento de la cadena respiratoria. En este esquema tenemos una mitocondria con sus dos membranas y en gris el espacio intermembrana. Los círculos representan cada uno de los componentes de la cadena respiratoria y la enzima encargada de la síntesis de ATP. Como recordamos, los nutrientes como la glucosa pueden ser metabolizados y terminan ingresando al interior de la mitocondria. Lo mismo pasa con los ácidos grasos. La metabolización de estos componentes genera un componente común, una encrucijada metabólica, que es el acetil-CoA, que es metabolizado en un conjunto de reacciones conocida como ciclo de Krebs, que generan dióxido de carbono luego de haber extraído los electrones a los intermediarios y haber generado dos moléculas que son el NADH y el FADH. Estas moléculas, conocidas como coenzima de oxidorreducción, entregarán los electrones en la cadena respiratoria, los cuales circularán, ya sea que provengan del NADH o del FADH, pasarán por los componentes a favor de un gradiente de un potencial de reducción creciente y finalmente será el oxígeno, al final del último componente de la cadena respiratoria, quien recibirá esos electrones para transformarse en agua. Dado que el pasaje de electrones por la cadena respiratoria se hace de manera espontánea, la energía liberada en ese proceso es utilizada para transportar de manera activa protones desde el interior de la mitocondria hacia el espacio intermembrana. De esta manera, la concentración de protones en el espacio intermembrana será más grande que en el interior de la mitocondria. Dado que la ATP sintetasa, como se llama esta enzima, posee un canal que es permeable a los protones y la membrana interna es impermeable, los protones solo podrán ingresar a través de este poro y lo harán de manera espontánea debido a su diferencia en el potencial electroquímico, que, como dijimos, está más concentrado del lado de afuera que de adentro, y a su vez la membrana es positiva del lado de afuera con respecto a adentro. Los protones, al ingresar espontáneamente, liberan energía, la que es utilizada para formar el enlace de alta energía entre el ADP y el fósforo, formando ATP. El origen de los electrones no es solo a partir del ciclo de Krebs y NADH y FADH, sino que aquellos NADH que pudieran originarse en el citosol, por ejemplo, en la glucólisis, son introducidos a la matriz mitocondrial a través de dos sistemas de lanzadera que pueden generar NADH y FADH y sus electrones seguir los mismos caminos. En el funcionamiento de este sistema es donde se originan las especies reactivas del oxígeno que producirán estrés oxidativo. Veamos en este esquema el funcionamiento normal de la cadena respiratoria. Acá tenemos representado el NADH y tendremos en color rojo la molécula cuando tiene electrones, es decir, cuando está reducida, y en color verde cuando la molécula no tiene electrones y está oxidada. Este es el NADH, uno de los dadores de electrones en la cadena respiratoria, y acá tendríamos el complejo 1, la coenzima Q, complejo 3, complejo 4 y el oxígeno. Se ha eliminado el complejo 2, se ha eliminado el FADH a los fines de comprender el funcionamiento normal. Entonces, el NADH es una molécula que contiene electrones recibidos, como vimos, del ciclo de Krebs, y puede cederlos al primer componente. Cuando cedan los electrones, él se oxidará reduciéndose el primer componente, luego se pasarán los electrones al segundo, al tercero, al cuarto y finalmente al oxígeno, el que se transformará en agua. ¿Qué ocurre si no hay oxígeno o hay oxígeno deficiente? El transporte de electrones es exactamente igual, se oxida y transporta los electrones, luego el segundo componente recibe los electrones, pero los electrones llegarán al último componente no pudiendo pasar a ningún componente que los reciba. Luego ocurrirá de la misma manera, pero los electrones se irán acumulando en la cadena respiratoria y de esta manera los componentes de la cadena respiratoria quedarán completamente reducidos con sus sitios ocupados por electrones. Al no poder ser entregados al oxígeno, cualquier molécula que los pueda recibir
los aceptará. Entonces, en estas condiciones los electrones pueden saltar a otro tipo de molécula y generar especies reactivas del oxígeno, también conocidas como radicales libres, aunque todas las especies reactivas del oxígeno no lo sean. ¿Cuáles son las especies reactivas del oxígeno? El radical superóxido, el radical oxidrilo y el peróxido de hidrógeno. También hay especies reactivas del nitrógeno, como el peroxinitrito, y los organismos tienen defensas antioxidantes, que son en general enzimas o sustancias que pueden neutralizar a las especies reactivas del oxígeno. Dentro de las especies antioxidantes tenemos la enzima superóxido dismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa, moléculas como el NADPH y el glutatión. La medida del estrés oxidativo, es decir, el daño sobre moléculas, se puede medir por la concentración o actividad de estas defensas, o bien por la presencia de sustancias que nos miden los efectos de las especies reactivas del oxígeno, como son las sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico, que indican el daño que ocasiona las especies reactivas del oxígeno sobre los lípidos de membrana en un proceso conocido como peroxidación lipídica. En este esquema vemos cómo se generan los radicales libres. La cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones es el principal sitio, aunque también hay enzimas como la NADPH oxidasa. En ambos casos se utiliza oxígeno y el mal transporte de oxígeno por alguna causa puede generar la primera especie reactiva del oxígeno, que es el radical superóxido. Esta especie reactiva del oxígeno es muy reactiva porque tiene un electrón desapareado y de allí su nombre de radical libre. Esta especie puede ser eliminada por acción de una enzima, que es una enzima antioxidante, la superóxido dismutasa, que une dos radicales superóxidos generando oxígeno y peróxido de hidrógeno, que es menos reactivo. Luego otra enzima puede transformarlo, como la catalasa, transformarlo en oxígeno y agua. Pero ¿qué ocurre? Si el peróxido de hidrógeno se acumula y hay hierro presente, por una reacción conocida como reacción de Fenton, el peróxido de hidrógeno puede transformarse en radical oxidrilo, que es la especie reactiva del oxígeno más importante. También hay otras reacciones, como la reacción de Haber-Weiss, que puede transformar el radical superóxido en oxígeno, pero regenerar el hierro 2, que a través de la reacción de Fenton genera radical oxidrilo. Y esta especie, el radical oxidrilo, es la que desencadena la peroxidación lipídica, que esquemáticamente vemos acá. En este esquema se representa una cadena carbonada de un lípido de membrana. Simplemente se agregaron grupos R para indicar que la cadena no termina ahí, y lo importante es que el lípido de membrana tiene uniones carbono-carbono simple y doble, donde hay una disponibilidad de electrones importantes que el radical oxidrilo podría captar. En el primer proceso, el radical oxidrilo se transforma en agua y transforma al radical lipídico en un radical libre. Y este luego genera oxígeno, genera radicales peroxilo, produciendo un proceso cíclico que se autosustenta, conduciendo a una oxidación cada vez más profunda de los lípidos de membrana. En presencia del hierro se puede generar radicales oxidrilos nuevamente, y el proceso final es que la molécula de un lípido de membrana se va a fraccionar generando fundamentalmente grupos aldehídos, acortando la molécula e impidiendo que la membrana tenga la estructura adecuada. Estas estructuras con funciones aldehídos son las que son determinadas en sangre o en tejidos y se conocen como T-bars o sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico. Veamos algunas situaciones en las cuales analizaremos el estrés oxidativo. En condiciones normales, la producción de superóxido es baja, el radical oxidrilo es bajo y el peróxido de hidrógeno es bajo, porque las defensas antioxidantes como el glutatión, la enzima superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa, la enzima catalasa y la glutatión reductasa son normales. Por lo tanto, el superóxido no puede transformarse en peróxido de hidrógeno ni en radical oxidrilo, no hay ataque a las membranas y los valores de T-bars son reducidos. Pero ¿qué puede ocurrir? Por alguna causa puede haber un aumento del radical superóxido, pero no llegar a incrementarse el radical oxidrilo ni el peróxido de hidrógeno. ¿Por qué? Porque alguna de las enzimas, por ejemplo la superóxido dismutasa,
se adaptó aumentando su concentración, aunque las otras están normales, y por lo tanto el superóxido es consumido, no llega a haber aumento de las otras especies reactivas y los valores de T-bars permanecen bajos. De todas maneras, acá ya tenemos una situación diferente de la situación normal. Acá tenemos otra situación diferente, tenemos un aumento del radical superóxido, la superóxido dismutasa ahora está baja, pero no ha llegado a acumularse otra especie reactiva del oxígeno porque, por ejemplo, la catalasa tiene una buena actividad. De esta manera, si el sistema antioxidante de alguna manera se adapta y logra controlar el aumento de las especies reactivas del oxígeno, no tendremos procesos de peroxidación lipídica y podemos decir que el estrés oxidativo está bajo control. Sin embargo, podemos tener una situación donde el superóxido es muy bajo, muy elevado, y aunque las especies antioxidantes, enzimáticas y moleculares encargadas de controlar el estrés oxidativo estén normales, es tan grande el aumento del superóxido que logra superar las defensas, aumentando el radical oxidrilo, aumentando el peróxido de hidrógeno. Esto va a afectar a la membrana y voy a tener un aumento en los valores de T-bars. Situaciones también pueden ocurrir de esta manera, observando los valores de superóxido, radical oxidrilo y peróxido de hidrógeno, que tenemos en la situación 4, no discrepa de la situación normal. Sin embargo, por alguna causa, ya sea por sustancias provenientes del ambiente o por defectos genéticos, podemos tener una disminución de las defensas antioxidantes. Por lo tanto, aunque no tengamos grande producción de especies reactivas del oxígeno, pero si nuestras defensas antioxidantes son muy bajas, lo poco que se produce puede superar a las defensas y atacar a las membranas produciendo peroxidación lipídica. Así tenemos básicamente tres situaciones. La normal, donde no tenemos T-bars y las defensas son normales. Tenemos situaciones que lo pusimos en amarillo, un llamado de atención. Si bien no hemos llegado a tener peroxidación lipídica, ya tenemos un aumento de especies reactivas del oxígeno que de alguna manera han logrado ser controladas, pero es un llamado de atención. El sistema podría, la generación de especies reactivas, superar a las antioxidantes. Y situaciones que pusimos en rojo, indicando peligro, tenemos normal cantidad de especies antioxidantes, pero tenemos un gran aumento de la producción de superóxido, lo que nos lleva a peroxidación lipídica, o tenemos una situación complicada en la cual, aunque la producción de especies reactivas es normal, son muy bajas las defensas antioxidantes produciéndose estrés oxidativo. Estos serían los dos casos más importantes a tener en cuenta. A modo de aplicación, veamos ahora una enfermedad. La fluorosis es una enfermedad que afecta prácticamente a todo el organismo, cuya principal manifestación visible son dentarias y óseas. Se inicia por el consumo de grandes cantidades de flúor en el agua de bebida, y su inicio es debido a estrés oxidativo inducido por freno de la cadena respiratoria, aumento del radical superóxido y daño celular. Esta enfermedad afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, y acá tenemos un caso de un niño de Tanzania afectado por fluorosis, que se pueden ver las malformaciones óseas originadas a través del estrés oxidativo que produce un mal funcionamiento de las células óseas. A continuación mostraremos el modelo molecular. Es conocido desde hace tiempo que la ingesta de grandes cantidades de flúor produce, por algún mecanismo desconocido, el aumento de especies reactivas del oxígeno, pero que también en algunas situaciones el organismo puede reaccionar aumentando sus defensas antioxidantes y controlar las ROS. Ahora, cuando las defensas antioxidantes no son suficientes para controlar el efecto estimulador del flúor sobre la producción de ROS, aumentan los T-bars, es decir, está aumentando la peroxidación lipídica, tenemos daño celular, apoptosis e inflamación. Esto fue conocido durante mucho tiempo. ¿Y qué se conoce en este momento? ¿Qué se ha agregado a esta información? Estos resultados que voy a comentar ahora y que están relacionados a este video corresponden a una investigación que fue realizada por la doctora Brenda Fina, que pertenece al Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Medicina de la UNR, y fue publicado en el prestigioso journal PLOS ONE en el año 2014, además de otros trabajos sobre el mismo tema en Journal Fluoride y Journal Endocrinology. Si bien era conocido, como mencionamos, que el flúor produce estrés oxidativo, las causas eran desconocidas hasta el año 2014.
Acá tenemos una representación de la cadena respiratoria donde tenemos el complejo 1, el complejo 2, la coenzima Q, complejo 3, citocromo C y complejo 4. Los trabajos realizados por la doctora Fina demostraron que el consumo de flúor produce una inhibición de la cadena respiratoria, de manera de que los componentes de la cadena respiratoria permanecerán reducidos o tendrán un mayor estado, una mayor proporción en estado reducido en presencia de flúor, dado que los electrones no pueden ser entregados adecuadamente al oxígeno. Al no poder ser entregados los electrones, estos electrones pasarán a formar especie reactiva del oxígeno, fundamentalmente el radical superóxido, que puede transformarse en agua oxigenada o en peroxinitrito, y ese es el origen de las especies reactivas. Por lo tanto, en este momento se considera que la fluorosis, su origen no es por una caída de las defensas antioxidantes, sino por una inhibición de la cadena respiratoria ocasionada por el fluoruro y un aumento de las especies reactivas. En los estados más avanzados de fluorosis con dosis más grandes, no solo se encuentra un aumento del ROS, sino una caída de superóxido, con lo cual el daño celular es mayor.